El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo de la luz para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, muchas personas me han preguntado sobre lo que traigo aquí. Unos me decían que si me habían operado la nariz, otros que si me había salido un granito y me lo estaba tapando, otros que se lo había metido a la lavadora y se habían cogido el tapabocas. Tengo alergia al aire frío y a veces me pega fuerte y a veces ni la siento, pero en este año me pegó muy fuerte. Entonces el doctor me dijo que mi único problema era si respiraba aire frío y mandé a hacer un tapanariz. Porque dije, pues yo para qué me tapo la boca si mi problema está en la nariz, entonces más me tapo la nariz. Pero no es que tenga algún barrito por aquí, sí que esté, no. Bueno, esta es la última celebración, la última Santa Misa que celebraremos en este año civil. Y San Juan, el evangelista, nos recuerda que Jesús es la palabra de Dios Padre. Dios Padre ha pronunciado su palabra y su palabra es Jesús, se hizo carne, su palabra, la palabra, y por esta palabra todo fue creado. Es decir, a través de Jesús es que tú existes por el poder de Dios, tú y yo existimos. Por causa del pecado nos esclavizó la muerte eterna. Por causa del pecado nos esclavizó la muerte eterna y la muerte habitó. Nosotros habitamos en la muerte. Pero Dios, nuestro buen Dios, se rebajó, se anonadó. Anonadar significa se hizo nada. Se rebajó a la nada tomando nuestra carne mortal y la honró para siempre.
Pero qué tragedia tan grande para el amor de Dios. La palabra es luz de los hombres, dice San Juan. La palabra es luz de los hombres y brilló en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron, no la aceptaron, no la quisieron conocer y terminaron crucificando, terminaron matando a aquel que es la luz, aquel que es la vida. Y por eso muchos quedaron en la oscuridad. Fue el inicio de la oscuridad, pero de una oscuridad eterna para muchos. Pero la luz venció. La luz venció las tinieblas, resucitó aquel que es la palabra, y los que recibieron, los que aceptaron este testimonio, estas evidencias de la resurrección de Jesús, los que lo aceptaron se llenaron de luz y se llenaron de vida, y se desató una guerra en el mundo. Los que se llenaron de luz quisieron llevarla a los que no la tenían, mientras que los que permanecieron en la oscuridad trataron de apagar al que habían, a los que se habían llenado de aquella luz, a los que habían creído, a los que habían recibido la luz. Hoy es un día excelente para preguntarnos, hoy que estamos terminando este año civil, para preguntarnos, ¿cómo ha sido nuestro año? ¿Estuvo lleno de la luz de Dios o estuvo lleno de obscuridad? ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que prevalece ahora? La suma de todo lo que hiciste en este año, ¿qué es lo que prevalece? ¿La luz y el amor o prevalece la obscuridad y el odio? ¿Qué prevalece en tu corazón? ¿Amas más que cuando empezó este año? ¿O odias más que cuando empezó este año? ¿En qué creciste? ¿En qué creciste? ¿Qué creció? ¿Qué permitiste que creciera en tu corazón? ¿Fue más tiempo el que duraste, el que tu corazón duró en la luz, o hubo más tiempo que estuviste en la oscuridad? Porque es que se confiesan las personas, cuando una persona cae en pecado, se apaga la luz divina. Por eso a los ojos de Dios está muerta esa persona. Es como un zombi, un muerto que camina. No tiene vida divina. Para Dios es lo mismo que tuviéramos muerte. Entonces, cuando una persona se confiesa, retoma la vida, vuelve a la vida, se le regresa la vida divina, la luz divina. Pero si al siguiente día vuelve a pecar, regresa a la oscuridad. Regresaría a la oscuridad. Se va apagando y se va prendiendo esa luz a lo largo de nuestra vida. Aquellos que viven siempre en gracia, con la luz encendida, sabemos cómo va a terminar su vida, con luz. Aquellos que viven apagados de gracia toda su vida, sabemos cómo va a acabar su vida, sin luz. Es a lo que están acostumbrados. Pero aquellos que se confiesan y tienen luz y al día siguiente pecan y se apaga, pasan unos días, se confiesa, regresa la luz, un día y se apaga, pasan otros 2 o 3 días, viene y se prende la luz y otro día se apaga. ¿Dónde van a estar cuando se mueran? ¿Quién sabe? Eso no sabemos dónde van a estar. Los otros ya sabemos, pero el que está así, aprendiendo y apagando constantemente, ¿dónde le va a tocar cuando se muera? ¿Quién sabe? ¿Estará encendida la luz de Dios, la vida, o estará envuelto en la muerte? No sabemos. He ahí la importancia no solo de confesarse, sino de defender la vida en nosotros, porque el pecado expulsa al que es la vida y necesitamos luchar para que permanezca en nosotros aquel que es la vida, aquel que es la vida. No quise pasar por alto lo que ya muchos han escuchado en las noticias, esa trágica noticia, trágica y no, de la muerte del Papa Benedicto XVI. Como muchos ya saben, ya murió ayer en la mañana, bueno, hoy en la mañana, tiempo de Roma. Aquí todavía era un día antes en la noche,
pero murió ya, el Señor lo recogió, se llevó ya a nuestro Papa Benedicto XVI. No va a pasar mucho tiempo en que se reconozca la santidad de este gran Papa. No va a pasar mucho tiempo. A veces cuando mueren los papas así, la gente lleva pancartas y empiezan a gritar, santo súbito significa ya decláralo santo, ya nos consta a todos que era santo. Así como van a gritar cuando ustedes se mueran. Podría ser que tu nuera grite eso, podría ser que tu suegra grite eso, o tu yerno, podría ser, ya que se llenaron de luz todo el año, fueron pacientes, fueron agradecidos, pues puede ser que los demás griten, ya declaren lo santo, santo súbito, ya declaren lo santo, pero no va a pasar mucho tiempo para que esto suceda. Y la Santa Sede ha publicado el testamento que dejó el Papa, el testamento que fue redactado por el mismo Papa emérito Benedicto XVI. ¿Qué es lo que dijo? Quise tomar algunas palabras porque nos pueden ayudar para este fin de año. Él está meditando en el fin de sus días y está dejándonos este escrito que nos puede ayudar para buscar nosotros si hemos vivido de la luz de Dios o si hemos vivido en la oscuridad, en las tinieblas de nuestra propia voluntad humana. Dejó escrito este Papa: si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, es muy poético, lo dice muy bonito las cosas, la traducción cambia mucho, pero es muy poético él. Si en la hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las décadas que he vivido, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar a Dios. Qué elemento tan importante entonces para nosotros, poder mirar hacia atrás de este año y ver las razones que tenemos para darle gracias a Dios. Las razones que tengamos para darle gracias a Dios. La mayoría de las personas en este fin de año van a reunirse, van a hacer fiesta, van a tomar, van a bailar, van a hacer muchas cosas sin pensar en Dios, en el que les dio la oportunidad y la posibilidad de vivir. Por eso es tan importante venir, por eso es tan importante estar con el Señor. Primero ahora para pensar en las razones que tenemos para dar gracias a Dios. ¿Ustedes qué razones tendrían para dar gracias a Dios? Pues todos ya tenemos una muy grande. Pasamos todos los de estos virus, estas cosas de la pandemia. A lo mejor se fueron algunas personas que amábamos, pero todavía quedamos de nosotros y quedan muchos todavía de los que amamos. Hay muchas cosas de que le podríamos dar nosotros gracias a Dios. Hoy es un día para darle gracias a Dios por el año civil que estamos terminando. Continúo con lo que escribe el Papa. Ante todo, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me ha dado la vida. Primera acción de gracias, vivimos. Estar vivos, ¿por qué? Porque estar vivos nos da la posibilidad de corregir nuestros errores, de regresar nuestro corazón a Dios, de renunciar al pecado, al renunciar al odio, rencores, todo lo que nos divide entre nosotros, renunciar a todo eso. Si ya estuviéramos muertos, ya nos estaría Dios juzgando de nuestra vida, pero estamos vivos y podemos corregirla todavía. Por eso dice el Papa, dice, primero es dar gracias a Dios que me ha dado la vida y me ha guiado. Este segundo verbo también es muy importante, y me ha guiado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos en el mundo? ¿Cuántos nos hemos sentido solos delante de los problemas? ¿Cuántos nos hemos sentido solos en medio de los sufrimientos? Pero en realidad el Señor no ha dejado de guiarnos. Si nuestro buen Dios no nos hubiera guiado, no hubiéramos nosotros podido salir.
no hubiéramos salido de muchos problemas. Dice el Papa, y me ha guiado en diversos momentos de confusión. ¡Wow! El Papa, ¿cómo nos presenta esa parte meramente humana de Él? Humano como nosotros. Aquí vemos como los ángeles, como los sacerdotes y los diáconos, los obispos no son ángeles, son seres humanos igual que nosotros, que viven las mismas experiencias que nosotros de una manera diferente. Fíjense lo que dice, me ha guiado en diversos momentos de confusión. Siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar. Siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar. Suena esto como la experiencia de Pedro, cuando le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Y Jesús le dice, ven Pedro, y Pedro salta hacia el mar. Salta hacia el mar, empieza a caminar, pero le entra miedo, se empieza a hundir y grita, sálvame Señor. Inmediatamente allí estaba la mano de Jesús, allí estaba. Aquí cómo se ve, vean qué intimidad tan bonita y cuánta confianza en el corazón del Papa. Cuánta confianza. Dice, siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar y siempre me ha devuelto la luz de su semblante. En el Antiguo Testamento era muy claro, cuando Dios daba su rostro, significa estoy contigo. Cuando el Señor no mostraba su rostro, significaba que estaba permitiendo ya en nosotros eso que esos desastres, estas cosas, dado que nosotros lo habíamos permitido. Dios lo permitió cuando nosotros lo permitimos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cedimos derechos al enemigo. Por eso dice él, siempre me ha devuelto la luz de su semblante. Es una forma en el Antiguo Testamento de bendecir, que el Señor te muestre su rostro. Es que ya ven que cuando uno se enferma, además, cuando uno se enoja con otra persona, no la quieres ver ni le quieres dar la cara. Cuando uno se enoja, voltea la cara, no quieres ni ver a esa persona. Pero cuando amas a esa persona y la ves, te alegras. Eso es lo que se pide en la bendición, que el Señor te mire, te dé su rostro. Entonces dice el Papa, y en retrospectiva, veo y comprendo, dos verbos, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino, sobre todo esos últimos años, estos años fueron muy difíciles para él. Vean cómo también los papas viven lo que nosotros vivimos. Vean cómo los papas tienen crisis como nosotros las tenemos. Veo y comprendo incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien, donde Él me llevó de la mano. Qué cercanía tiene con Dios, qué familiaridad tiene con Dios, qué conocimiento tiene de Dios. Y no solamente con Dios, sigue su escrito. Está despidiéndose, está dejando el testamento. Doy las gracias a mis padres que me dieron la vida. Muchas veces se nos olvida a nosotros esto, porque nuestros papás cometieron errores, porque nos abandonaron, porque nos golpearon, porque no nos amaron o no nos mostraron tanto amor como a nuestros hermanos, y entonces quedamos resentidos. Él no. Dice, doy gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil, que a costa de grandes sacrificios, con su amor, prepararon para mí un magnífico hogar, que como una luz clara ilumina todos los días hasta el día de hoy. La clara fe de mis padres nos enseñó a nosotros, los hijos, a creer. Fíjense qué importante, ¿verdad?
influyó la fe de los papás del Papa, influye sobre el Papa en el momento de dirigir la iglesia. Qué importante es la fe de los papás para cuando los hijos crecen y van a tomar decisiones. Pues así dice el Papa. Entonces, repito eso, la clara fe de mis padres nos enseñó a nosotros, los hijos, a creer. Y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. Por eso no se desvió. Por la fe que tenía, la ciencia no lo desvió. Qué importante es todo esto, porque ahorita muchos lloran y se quejan porque sus hijos en la universidad perdieron la fe. Es que entonces no la dieron una fe verdadera en su casa. Dice el Papa, la profunda devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Mi hermano, con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución, él tiene un hermano sacerdote también. Con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin su constante precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. Bueno, su hermano se sintió un poquito mal porque ya tenían planes cuando él, que era el cardenal Ratzinger, ya cumplía los 75, presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II para ya irse con su hermano a vivir. Ya tenían un lugar donde iban a pasar juntos ese momento ya de la vejez. Pero el Papa Juan Pablo II le dijo que no se la aceptaba y que se quedaba trabajando todavía en la iglesia. El hermano sí se sintió un poco, pero miren hasta dónde llegó todo esto. Hasta dónde, hasta el día de hoy que entregó su espíritu a Dios. Dice él, pero bueno, a lo mejor alguien dirá, yo no tuve una familia tan bonita como la del Papa. A lo mejor alguien dirá, mi mamá no fue tan cariñosa, no fue tan hogareña, o mi papá no estuvo tan presente en la casa. Sus trabajos, sus cosas, su vida, sus gustos, su todo, le llevó, le arrancó, y si estaba ausente porque no estaba pensando en la familia, sino en sus trabajos, en los problemas. A lo mejor no tuvimos hermanos que nos acompañaran, sino que les estorbábamos a nuestros hermanos y no querían que estuviéramos con él. Pero no solo se aprende de lo bueno, también tenemos que aprender de lo malo, y a veces se aprende más de lo malo. Es algo que muy pocas personas hacen, o pocas personas han aprendido esto. Si nosotros intentamos hacer algo y no da resultado, muchos dicen pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo, pérdida de dinero. No es cierto. Adquiriste experiencia, ya sabes que por ahí no. Ya sabes que por ahí no. Eso es adquirir experiencia. Eso es adquirir. Muy pocos quieren aprender de los errores, todos quieren aprender de los logros. Pero a punta de errores vamos construyendo los logros. Ya sabemos por dónde no, qué es lo que no da resultado, y nos vamos acercando a lo que sí da resultado. Así de que si tuvimos una familia no muy buena en este mundo, un papá no muy presente o no muy cariñoso, una mamá tal vez muy fuerte, muy agresiva, o unos hermanos que nos rechazaban mucho, bueno, a pesar de todas esas carencias que vivimos, tenemos que nosotros aprender qué es lo que no es bueno hacer en una familia y evitarlo en la familia que nosotros tengamos. Todo es aprendizaje, todo nos sirve para aprender a nosotros, todo. Las carencias de ellos nos ayudan. ¿Por qué nos ayudan? Porque cuando la familia nos rechaza, cuando el esposo rechaza a la esposa rechaza al esposo, los papás rechazan al hijo, los hijos rechazan a los padres,
entonces nos queda Dios. Entonces nos queda Dios. Y es una ganancia eso. ¿Cuántas personas están en la iglesia por los problemas que tienen, no por la felicidad que viven en su familia? Y si no hubieran tenido estos problemas, tal vez nunca se hubieran acercado a Dios. Por eso de todo podemos aprender y tenemos que aprender de todo. Dice el Papa, continúo con su legado que nos ha dejado. De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres, que siempre ha puesto a mi lado. Fíjense qué curioso. Les digo que tiene una fineza de espíritu este Papa. Tú tienes un buen amigo, has de saber que Dios lo puso ahí para ti. Fíjense nada más. Los que Dios puso para mí. Qué fineza de espíritu. Porque uno se le antoja decir, me lo hallé. No, Dios lo puso allí para ti. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan maravillosa. Si ustedes hubieran esperado a ver cuál es el hombre que Dios quería para ustedes, cuál es la mujer que Dios quería para ustedes, no traerían la cara que traen. Pero cada quien se aferró a lo que quiso, ándele pues. Qué importante es dejarle a Dios esto. ¿Quién quiere Dios? ¿Quién quiere poner a mi lado? Dice el Papa, repito, de corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, los profesores y alumnos que me ha dado. Él era un gran maestro. Dar gracias por los profesores, dar gracias por los amigos. Nos da muchos elementos para este fin de año el Papa. Nos da muchos elementos. ¿A quién te puso en el camino el Señor para ayudarte a salir? ¿A quién te puso? ¿Lo estás aprovechando? ¿Lo has rechazado? Tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que revisar nuestra vida. Dice, con gratitud los encomiendo a todos a su bondad. Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Habla de su tierra, ¿verdad? Alemania. Doy gracias al pueblo de mi patria, porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe. Y les ruego, queridos compatriotas, no se dejen apartar de la fe. Algo está viendo el Papa. Algo está viendo. O algo que ya está, o algo que está por venir. Les ruego, queridos compatriotas, no se dejen apartar de la fe. Y por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, de su vida. Le llama viaje, caminar por este mundo. Pero especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria. Dice, a todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Otro elemento para nuestro fin de año. ¿A quién tienes que pedirle perdón por lo que le hiciste este año? ¿A quiénes tendremos que pedir? Cada quien tiene que revisar dentro de su familia y fuera de la familia. Tenemos que preguntar. ¿Por qué tenemos que preguntar? Porque hay cosas que a nosotros no nos duelen. Ni lo que dijimos, ni la forma como lo dijimos, pero dejamos lastimada a la otra persona. Y se le va a hacer difícil que nos ame. Estamos dificultándole que pueda cumplir la voluntad de Dios. Estamos dificultándole su salvación.
Por eso es importante preguntar a los demás si hay algo de lo que tenemos que pedir perdón. El esposo a la esposa le tiene que preguntar si hay algo de lo que tiene que pedir perdón. Tal vez para el esposo no sea algo que es digno de tomar en cuenta, pero eso es la sensibilidad de cada persona. Es la sensibilidad de cada persona. Y la esposa le tiene que preguntar al esposo si hay algo en lo que le tiene que pedir perdón. Tal vez la esposa vaya a decir, no, nunca hice eso, pero así lo vivió el esposo o así lo vivió la esposa. Hay que pedir perdón. Hay muchas cosas de las que no sabemos. No sabemos pedir perdón. No nos damos cuenta de que necesitamos pedir perdón. Y si no pides perdón y te mueres sin haber pedido perdón, entonces tendrías que encontrarte eso el día del juicio, cuando llegues al juicio. Entonces dice el Papa, dice, a todos aquellos que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Lo que dije antes a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la iglesia han sido confiados a mi servicio. Qué curioso, no dijo fueron. Han sido confiados a mi servicio. Fíjense el mensaje. Manténganse firmes en la fe. Esto nos lo mando decir a todos nosotros. Esto es para nosotros, ya no es para los de Roma, ni son para los de Alemania. Esto es para todos los que fuimos confiados a su guía. Manténganse firmes en la fe. ¿Qué quiere decir? De veras, hay que empezar a reafirmar y poner bases de nuestra fe. ¿Por qué? Porque este Papa o está viendo algo que va a venir o que ya está encima. Nosotros no alcanzamos a ver muchas cosas que aquellos a los que Dios les da esta potestad pueden ver. No se dejen confundir. Cómo se me hizo curiosa esta expresión del Papa, este verbo que utiliza, confundir. No se dejen confundir. Quiere decir que tenemos que poner una atención todavía mayor a la fe y una fe verdadera. Dice el Papa, a menudo parece como si las ciencias naturales por un lado o la investigación histórica, especialmente cuando se hace exégesis en las Sagradas Escrituras, fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables. Es decir, que no puedes romperlos, de resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. Ya cuando la ciencia dice, hemos descubierto que no es cierto esto que dice la Biblia, ¿qué contesta el Papa? He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe, lo que se escribe, se dice contra la fe, se ha desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. No se dejen llevar por la finta, no se dejen llevar. Es que ahorita estamos viviendo un tiempo en el que a todo el mundo le gusta decir, los científicos dicen, ¿cuáles científicos? Este científico, ¿y cómo sé yo que no se vende? No es fácil ahorita, no estamos viviendo un tiempo fácil. Por eso el Papa nos manda una alerta a todos, nos manda una alerta. Tenemos que empezar a reafirmar, fundamentarnos en la fe. ¿Por qué? Nos está haciendo, es el último llamado que nos dejó este Papa, es el último llamado que nos ha dado. Dice, desde hace 70 años acompaño el camino de la teología, especialmente en las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. Tesis es algo que ya se demostró. Hipótesis es algo que puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe.
Es una teoría, una hipótesis. Como ahorita que mucha gente está agarrando esto de la teoría de que venimos del chango. No, y algunos sí, nomás agarran un plátano y sí, en plano, uno dice, ¿será? O quién sabe, ¿no? Pero se está tomando como si fuera tesis, y no es una tesis, es una teoría. Eso no está demostrado, nadie lo ha demostrado. Los científicos dicen, ¿quiénes son? ¿A quiénes le llaman ellos científicos? ¿Cómo sé yo que esos científicos no se vendieron? No es tan fácil, no es tan fácil, por eso se tiene que demostrar y se tiene que presentar las pruebas. Cuando no les presentan pruebas, tiren eso a la basura, no sirve, no sirve. Por eso el Papa dice, miren, todas estas cosas terminan en meras hipótesis, lo que parecía, esta es la verdad, termina en meras hipótesis. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Vuelve a surgir la fe de todos modos. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Qué bonita expresión. Con todas sus insuficiencias, porque eso también se tiene que ver en la familia. Tu papá, tu mamá son cuerpo de Cristo con todas sus debilidades y errores. Tus hijos son cuerpo de Cristo con todas sus debilidades y errores que tienen. Están llamados a ser santos y hay que tratar de responderle a Dios en eso. Pero, aunque ahorita de momento no lo seamos santos con defectos, aún así seguimos siendo cuerpo de Cristo por ser parte de la iglesia. Porque la iglesia es verdaderamente su cuerpo. Y termina el Papa, por último, pido humildemente, recen por mí, para que el Señor, a pesar de mis pecados y defectos, me reciba en la morada eterna. Es que es bien difícil tener autoridad. Y más cuando se tiene autoridad en la iglesia. Porque cuando se tiene autoridad en la iglesia, se puede frenar al Espíritu Santo, se puede frenar la voluntad de Dios. Por un capricho, por una debilidad de aquel que recibió la autoridad, puede detener la voluntad de Dios. Qué peligroso es eso, qué peligroso es eso. Y en la familia también. ¿Cuántas veces un niño dice quiero ser sacerdote, la jovencita que dice quiero ser religiosa y los papás no, eso no, porque para ellos eso no sirve, eso no gana, eso no funciona, se le hace ilógico. ¿Cómo vas a ir y te vas a meter ahí en estos lugares? No. Cuando Santa Verónica Giuliani que quería ser religiosa, el papá le dijo no y se la llevaba a todas las fiestas, él mismo la llevaba a las fiestas para que le gustaran las fiestas y se olvidara de eso. Mientras más fiestas iba, más harta quedaba del mundo. Cuando Dios llama, pero vean cómo podemos tener ese poder. ¿Cuántas mujeres se casaron porque no les permitieron ir a ver si su vocación era ser religiosa? ¿Cuántos sacerdotes o hombres que tenían que haber llegado al sacerdocio terminaron casándose porque no los dejaron llegar al sacerdocio? A mí me detuvieron bastante para que llegara al sacerdocio. En mi casa nadie creyó que yo fuera a ser sacerdote. Nadie creyó. Mis dos hermanos eran acólitos. Mis dos hermanos iban a misa todos los domingos. El mayor y el menor. Jugaban a que decían misas en una mesita. Y yo el único que no quería saber nada de la iglesia. Y miren dónde estoy. El Señor a veces se ríe de uno tremendamente. Y ellos dos, mi hermano mayor y mi hermano menor, ya están casados ahora. Entonces, todos, y ven cómo el Papa nos habla de esto. A pesar de todos mis defectos y pecados,
Pidan al Señor me reciba en la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, van mis oraciones de todo corazón, día a día. Qué hermoso testamento nos ha dejado nuestro feliz Papa. Ya hemos vivido, los que vivimos en esta época, nosotros los que estamos aquí, ya nos tocaron dos grandes papas que murieron, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, un gigante en la santidad, el Papa Benedicto XVI, que también ya hoy murió, ¿verdad? Y un gigante también en la santidad. Dos tipos de santidad diferentes, muy diferentes. El Papa Juan Pablo II con una sonrisa impresionante, con un brillo en los ojos, una santidad que se le salía por la cara. Al Papa Benedicto XVI, esa santidad se le salía por la boca. Todo lo que decía llevaba la santidad, tocaba corazones, estrujaba, cuántas cosas. Pues que el Señor nos siga regalando papas. Ahora tenemos a Francisco, pues que el Señor nos siga regalando papas que vayan por estos caminos de santidad. Pidámosle a Dios Padre entonces hoy, como un regalo de esta Santa Misa, nos ayude a saber de qué tenemos que agradecer a Dios y a los que nos rodean, y qué tenemos que pedir perdón a Dios y a los que nos rodean, antes de que llegue el día de nuestra muerte, porque ese día ya no vas a poder hacer nada. Ese día vas a tener que aceptar todo aquello que haya quedado en tus manos. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.